Esta mañana continuamos con el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 1. Vamos solamente a tocar un solo verso esta mañana. No solamente un verso, sino la mitad de ese verso. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Déjenme refrescar un poco la mente de lo que estaba ocurriendo en la carta de Segunda de Pedro, que va conectado a esta mañana. Habíamos visto que anteriormente el apóstol Pedro da el relato de haber sido testigo de la transfiguración, el momento en que Dios se llevó a dos más adicional a Pedro, que estuvo en el Monte Santo, en donde entonces ellos fueron testigos de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y allí en ese momento no solamente Pedro fue testigo ocular, sino también escuchó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y luego de eso, la semana pasada estuvimos discutiendo que la única manera de conocer a nuestro Dios es por medio de las Escrituras, por medio de la palabra de Dios. Y Pedro en cierta manera conectó la palabra, la voz de Dios, la revelación de Dios, con la revelación de la palabra de Dios, afirmando que lo que tenemos como Biblia no es voluntad de hombre, sino palabra inspirada por el mismísimo Dios. Así que como resultado tenemos palabra de Dios, aliento de Dios, como dice Pablo a Timoteo. Es palabra de Dios. Y hoy vamos a ver entonces quién es, o mejor dicho, el apóstol Pedro nos anima a que veamos quiénes son aquellos que son maestros buenos, aquellos que son maestros falsos. Pero en este caso, en este verso nos lleva a esos profetas y a esos maestros que son falsos. Y en cierta manera nos anima para entender que siempre ha existido profetas falsos dentro del pueblo de Dios. Así que lo que el apóstol Pedro no está haciendo, no está negando los problemas que han habido durante la historia, los falsos maestros que han salido del pueblo de Dios, sino que le está diciendo: no se desanimen cuando se levantan falsos maestros entre ustedes, porque siempre ha existido, sino más bien identifíquenlo y entonces comparen y sepan y sigan aquellos que son maestros verdaderos de la palabra de Dios. Y hermanos, tienen que prestar atención porque es importante. Es importante porque son los líderes que Dios nos ha puesto y nosotros tenemos que discernir quiénes realmente nos llevan por medio de la palabra, quiénes realmente son fieles, son celosos, son entregados a la Biblia, de aquellos que simplemente buscan su propio bienestar, su propio beneficio, distorsionando el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dicho esto, nos ponemos de pie y leemos Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pueden tomar asiento. He dividido esta primera parte, la semana que viene continúo con el mismo verso. Esta primera parte en dos puntos: los falsos maestros siempre han existido. Y el segundo punto: los falsos maestros enseñan herejías destructoras y niegan al Señor. Vamos al principio del verso. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. El apóstol Pedro advierte que siempre han existido falsos profetas,
El apóstol Pedro abre este segundo capítulo alertando y animando a la iglesia a que continúen siendo fieles a la palabra de Dios, lo que él había dicho antes, sean fieles, ¿verdad? La revelación de Dios, la palabra de Dios es inspiración de Dios. A eso es lo que tenemos que mirar, a eso es lo que tenemos que ser fieles. No desanimarnos cuando salgan falsos maestros dentro del pueblo de Dios. Entre ellos, cuando ellos estuvieron en la tierra, existieron falsos maestros. Pero Pedro no ve el problema como algo nuevo, sino algo que ya ha venido pasando durante la historia en el pueblo de Dios. Sabe que siempre han existido. Así que si nosotros enfrentamos falsos maestros hoy día no es algo nuevo. Quizás hayan más que tengan más accesibilidad a las personas, pero siempre, durante toda la historia de la iglesia, han existido falsos maestros. Así que el apóstol Pedro nos lleva a mirar al Antiguo Testamento y ver que existían falsos profetas. Y en llevarnos al Antiguo Testamento nos llama a mantenernos fieles. Nos manda a aprender de aquellos maestros fieles de la palabra de Dios, rechazando toda innovación, rechazando todo mensaje nuevo. Y ese es el problema de hoy día. El problema de hoy día es que hay muchas personas que se han levantado con un mensaje fresco, con un mensaje nuevo, con nueva revelación. De entrada ya sabemos que esos son falsos maestros. Los maestros verdaderos, los maestros bíblicos, los maestros que aman al Señor no te quieren presentar cosas nuevas. Te quieren presentar el antiguo mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No te presentan que han tenido una revelación fresca de parte de Dios. La revelación de Dios nunca ha dejado de ser fresca. Es fresca desde el principio y continuará siendo fresca hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Así que, mirando estos falsos maestros, tenemos que rechazar toda innovación, todo mensaje supuestamente nuevo. Ningún mensaje nuevo te va a llevar a la salvación. Así que la iglesia nunca va a estar libre de esta clase de problemas. ¿Y qué tiene el apóstol Pedro en mente? Obviamente, el apóstol Pedro tiene en mente el Antiguo Testamento. Y para entender estos falsos profetas, podemos ir al principio de la creación, al inicio de todas las cosas, donde se levantó el primer falso maestro, que fue Satanás. Él se le presentó a nuestros primeros padres, tentando a Eva. Le dijo: con que vas a morir si comes de la fruta del árbol de la ciencia de bien y del mal. Él recitó el mensaje. Él citó el mandato de Dios a nuestros primeros padres. Pareciera que iba bien hasta el momento, pero su pregunta era tentadora. Y luego él tomó el mensaje, lo distorsionó y le dijo: ciertamente no vas a morir. Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hermano, este es el trabajo de un falso profeta. Coger el mensaje de Dios y distorsionarlo y cambiarlo. ¿Para qué? Para el propio beneficio de ese falso maestro. Aquí que vemos desde el inicio que el padre de la falsedad, el padre de la mentira, el padre de los falsos profetas y falsos maestros es Satanás. Distorsionando la verdad, destruyendo al pueblo de Dios, como dice Pedro, que vienen a traer herejías destructoras. Y blasfemar la palabra de Dios, cambiar la palabra de Dios, cambiar el mensaje de Dios, es el comienzo de toda la caída.
de toda herejía. También, ¿qué tiene Pedro en mente? Pedro tiene en mente en los tiempos de Jeremías que se levantaron falsos profetas que constantemente atacaban el mensaje de Jeremías y decían mentiras al pueblo. ¿Y qué usted cree que ocurría? Que mientras Jeremías hablaba de la voluntad de Dios, estos profetas hablaban falsedades. Y el pueblo de Dios, el pueblo, el ser humano, el pecador, obviamente va a buscar la falsedad y va a querer escuchar más la falsedad que querer escuchar la voluntad de Dios. Hermanos, esto ocurre hoy día con el Evangelio. Cuando usted va a evangelizar, a nadie le gusta que le digan que son pecadores. A nadie le gusta que le digan que están perdidos. A nadie le gusta que le digan que necesitan un Salvador. Mientras usted predica el Evangelio del arrepentimiento para vida eterna, otro puede predicar la hermosura de ser un ser humano y cuán amoroso es Dios y cuántas bendiciones tiene Dios para ti. La gente va a buscar la falsedad. La gente le atrae lo que le haga sentir bien, lo que lo llene, lo que lo empodere, como dice Juan. La gente va a preferir el mensaje falso. Por eso no es nuestro caso, iglesia. Nosotros tenemos que seguir a aquellos que prediquen el Evangelio de Dios. Aquellos que, aunque no nos guste lo que nos digan, es la verdad de Dios. Y eso hay que seguirlo. Mientras uno quiere seguir amor, la iglesia debe seguir la verdad. En Jeremías 23:1 dice, el Señor hablando de estos falsos maestros, dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas del rebaño, dice Jehová. El mismo capítulo 23, 9 al 14 dice: acusan de los profetas mi corazón a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de su santa palabra. En el verso 12 del mismo capítulo dice, ese es el verso 9, el verso 12 del mismo capítulo dice: por tanto, su camino será como resbaladero en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová, hablando acerca de los falsos profetas. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterio y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. El verso 16 dice, 17: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan vicio de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me invitan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Si escuchan lo que está relatado en Jeremías, los falsos profetas, los falsos maestros rechazan el mensaje completo de Dios. ¿Cuál era el mensaje de Jeremías? El mensaje de Jeremías y de otros profetas verdaderos en el Antiguo Testamento era que llamaban al pueblo de Dios al arrepentimiento. Decían al pueblo de Dios: sus pecados los han llevado a la perdición, arrepiéntanse de sus pecados y vengan a Dios. De lo contrario, vendrá destrucción para ustedes. Ese era el mensaje de los profetas verdaderos de Dios. Y mientras Jeremías llamaba al arrepentimiento del pueblo y que vinieran a Dios, los falsos profetas le decían: no. Tu maldad no va a ser juzgada. No va a tener
ningún destino mal si tú continúas con tu maldad. Como dice Jeremías, no vendrá mal sobre vosotros. O sea, no hay ninguna consecuencia por tus acciones pecaminosas. Es lo que decían los profetas falsos en el Antiguo Testamento. Esto era una distorsión de la verdad. Esto era una distorsión de la voluntad de Dios. Tenemos que entender, y esto es un paréntesis, que los profetas en el Antiguo Testamento no eran para dar profecías del futuro, aunque algunos sí lo hicieron, pero el trabajo continuo de los profetas del Antiguo Testamento era de anunciar la voluntad de Dios, de anunciar un nuevo pacto, de anunciar la venida de la simiente de la mujer, anunciar arrepentimiento y reconciliación con Dios. Los falsos profetas distorsionaban todo este mensaje. Este anuncio de Jeremías para arrepentimiento de sus pecados y venir a Dios, fíjense que esto es un acto de la gracia de Dios. Si el pueblo pecador no se arrepiente de sus pecados, entonces va a venir destrucción. Va a venir el juicio divino de Dios a sus vidas. Cuando un profeta se levantaba y anunciaba destrucción para el pueblo, hermanos, también eso era gracia. Estaba advirtiendo al pueblo su paradero si continuaban con el camino en que estaban andando. Pero esto no le gusta a la gente, como dije antes. La gente quiere escuchar un mensaje positivo, como si el evangelio no lo fuera. No quiere escuchar que le señalen. No quiere que le digan que se arrepientan. Por esta razón que ellos le prestaban oído más a los falsos profetas que a los profetas verdaderos de Dios. Hermanos, el mensaje verdadero de Dios siempre ha sido un llamado al arrepentimiento para que se acerquen al único Dios verdadero. Muchos profetas falsos hoy te van a ofrecer villas y castillas y van a decir que el deseo de su corazón va a ser cumplido. Pero ese nunca ha sido el mensaje del evangelio. El mensaje de la palabra de Dios es que Dios llama al pecador a que vengan a Él, a que los que no son pueblo suyo vengan a ser pueblo suyo. Hermanos, es bien importante que nosotros le prestemos atención a esos verdaderos maestros y profetas que llevan fielmente la palabra de Dios, aunque no nos guste lo que nos digan, aunque nos señalen, aunque quieran convencernos de nuestro pecado, prestemos atención. Porque realmente son maestros que quieren que nosotros nos inclinemos y nos arrodillemos delante de la cruz del Señor Jesucristo. Los falsos maestros enseñan herejía y niegan al Señor. Dice, los falsos quien introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hermanos, recuerdo que cuando yo era pequeño en la televisión estaban los anuncios de la iglesia de los santos de los últimos días, los mormones. Y era un mensaje hermoso, eran anuncios hermosos donde siempre era entre un padre y un hijo, era promoviendo la buena relación, promoviendo la moralidad. Y cualquiera que veía ese mensaje decía, wow, esto es una iglesia que lleva un buen mensaje, una iglesia que imparte amor, que realmente llaman a vivir una vida correcta. Bueno, todas las sectas que van a aparecer, de primera plana, van a dar una impresión de que están correctos. Se van a esconder detrás de la verdad. Van a coger la verdad como su careta, como su puerta de entrada. Pero la realidad es que detrás de esa verdad, detrás de esa careta, lo que hay es falsedad y herejía. Un falso profeta no te va desde el principio a decir, hola, yo soy un falso profeta, déjenme explicarle mi herejía. Eso no va a ocurrir. El
el falso profeta te va a arrastrar por la verdad y luego que tú estés en sus manos te va a impartir la herejía. Eso es lo que hacen los falsos profetas, se esconden detrás de la verdad, pero como dice el apóstol Pedro, siempre han existido estos falsos profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también han existido en estos tiempos de ahora. Durante la historia de la iglesia siempre se ha levantado uno que otro dentro de la iglesia para enseñar falsedades. Y fíjense que las falsedades que ellos enseñan mayormente es en contra de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente tiene que ser en contra del Señor Jesucristo. Porque la palabra dice que Él es la única vía al Padre. Él es la única vía a la vida eterna. Él es la única vía al perdón. Entonces el enemigo lo que quiere es atacar ese puente, esa vía, impartiendo falsedad y herejía. En los tiempos, al principio de los tiempos de la iglesia, se han levantado hombres como Ariano, el arianismo, que decían que Dios era que Jesucristo era la primera creación de Dios, que no es eterno sino creado de Dios. ¿Y qué ocurrió? La iglesia se reunió en el concilio de Nicea y declararon el arianismo como herejía. Y en ese concilio se declaró que Jesucristo es Dios, no creado, sino que siempre ha existido y es el Hijo de Dios. Una parte del credo de Nicea dice: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Así que desde el principio de la historia de la iglesia se han levantado personas atacando la deidad de Cristo. Otra de las personas, entre muchos que hay, era la postura del nestorianismo. Que el nestorianismo decía que dentro de una naturaleza habían dos personas. Dentro de la naturaleza, dentro de Cristo Jesús, había dos personas, la persona divina y la persona humana. Y la iglesia vuelve y se reúne en el concilio de Calcedonia, en el 451, y declaran el nestorianismo como una herejía. Y dicen y afirman que no hay dos personas, sino una persona con dos naturalezas en Cristo. Naturaleza divina, naturaleza humana, en la persona de Cristo. Y una parte del credo de Calcedonia dice: nosotros, entonces, siguiendo a los santos padres, todo de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre. Es la persona de Cristo la que mayormente es atacada por las sectas. Es la persona de Cristo la que mayormente es atacada por aquellos falsos maestros en nuestro tiempo. Pero no es la única que es atacado por parte de los falsos maestros. También el Evangelio es atacado por parte de los falsos maestros, distorsionando el mensaje de Dios, así como los profetas falsos distorsionaban el mensaje de Dios en el Antiguo Testamento. Estos falsos maestros han hecho de la iglesia un negocio, en donde buscan complacerse a sí mismos, donde no solamente viven de la gente, sino se hacen ricos de las personas, donde no advierten a la humanidad su pecado y tampoco llevan al pueblo al único Salvador que es el Señor Jesús. Para estos falsos maestros, Jesús es la persona que cumple todos los deseos, pero nunca es el rey de las personas. Estos falsos maestros distorsionan el hombre. Estos falsos maestros no tienen ni en su mente lo que significa la justificación por la fe. No tienen en su mente ni tan siquiera el trabajo de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No tienen ni idea de lo que significa el derramamiento de sangre del Hijo de Dios. Los falsos maestros hoy día no predican
un Jesucristo o el Jesucristo de la Biblia. Ellos no predican que existe un solo Salvador, un solo camino y un solo persona que nos puede llevar a la vida eterna, sino que predican falsedades. Desde el problema que enfrentaba Jeremías era un falso mensaje. Dentro del problema que enfrentamos hoy día es que los nuevos maestros, los falsos maestros, presentan un falso mensaje. Hermanos, tenemos que estar atentos y alertas. Hay muchos medios, hay muchas maneras de comunicación, hay muchas maneras en que estos falsos maestros tienen acceso a nosotros. Inclusive, pueden tener acceso dentro de la iglesia. Una de las maneras en que nosotros podemos combatir a estos falsos maestros es obviamente aguantar nuestras confesiones, nuestro catecismo, pero también escuchar a nuestros maestros. Hay muchos maestros buenos afuera, hay muchos maestros excelentes, hay muchos recursos excelentes, pero que su primer recurso como fuente de conocimiento de la palabra de Dios sea siempre los maestros de la iglesia local. Sea siempre bajo las alas de su pastor. Sea siempre bajo el cuidado de aquellos que no solamente lo ven domingo tras domingo, sino que conocen sus necesidades, conocen su intimidad, conocen su familia, conocen su entorno. Esos son los que realmente van a velar por su bienestar. Podemos impresionarnos con grandes teólogos y qué bueno podemos aprender de ellos. Pero aún así esos grandes predicadores no conocen lo que pasa en su hogar. No conocen lo que tú enfrentas con tu hijo ni con tu esposa. Es bueno mantenernos bajo el cuidado de los maestros de la iglesia local para evitar este tipo de peligro dentro de la iglesia. Hermano, el verdadero maestro no está llamado a exaltarse a sí mismo ni tampoco a predicar su propia voluntad. El verdadero maestro está llamado a predicar a Cristo. Está llamado a imitar a Cristo. Está llamado a sufrir por Cristo. Está llamado a dar su vida por las ovejas. Y no solamente de una manera física, si en algún momento es necesario, sino de una manera espiritual, en donde el maestro invierta tiempo estudiando la palabra de Dios, no solamente pensando en su crecimiento intelectual, sino pensando en el crecimiento de sus ovejas, pensando en que mientras más las ovejas conozcan a Cristo, más ellas van a depender del gran pastor, que es el Señor Jesús. El maestro verdadero no busca que usted admire su retórica o admire su conocimiento. El verdadero maestro busca que usted admire cada vez más a aquel que dio la vida por usted, aquel que lo conoce más íntimamente, aquel que a pesar de sus pecados él decidió morir en la cruz del Calvario por usted. El verdadero maestro quiere acercarlo a él, que usted dependa de él y que usted continuamente recurra a él para todos sus problemas. El verdadero maestro le va a dar la palabra de Dios como el único conocimiento o la única vía de conocimiento a Dios. Esto fue inclusive lo que Dios le dijo a Jeremías en el Antiguo Testamento. Mientras Jeremías estaba con esa problemática de los falsos profetas, Jehová prometió uno que salvaría el pueblo. Jeremías 23, 5 al 6 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Bueno, ese es el Salvador. Ese es lo que estaba detrás del mensaje de Jeremías, de que iba a venir uno del linaje de David, el rey verdadero, que iba a tomar el trono de David por toda la eternidad y que iba a hacer justicia
esencia del pueblo de Dios y va a ser el salvador del pueblo de Dios. Jeremías no se sirvió a sí mismo. Jeremías le sirvió a Dios llamándole arrepentimiento y que vinieran y se acercaran a Dios. Es el mismo mensaje que está en el Nuevo Testamento. Uno de los trabajos del verdadero maestro es llamarlos a usted al arrepentimiento y llamar al pueblo pecador a que se arrepientan de sus pecados y vengan y pongan la fe en el Señor Jesucristo. Es el mismo mensaje, que pongan el mensaje en aquel que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se entregó en la cruz del Calvario. A Cristo de la Biblia, el mensaje del Evangelio es el que tiene que predicar todo verdadero maestro. El mensaje no distorsionado del Evangelio. Es el mensaje, es continuar con el mensaje de los apóstoles, en donde ellos llamaban al pecado o al pecador a que vinieran al arrepentimiento, a la fe en Cristo Jesús. Es continuar con la valentía de ese mensaje antiguo de los apóstoles, de arriesgar su vida sin mirar cuánto le costaría, de arriesgar su vida y predicar el Evangelio sin importar cuántos le seguían, sino siendo fiel a ese mensaje. Hermanos, tenemos que tener presente que saldrán falsos maestros de entre nosotros, de entre los creyentes. Pero estamos llamados a seguir a esos maestros verdaderos. Ese es el llamado que Pedro nos da. El llamado que Pedro nos da es que usted se siente, usted escudriña la palabra de Dios y usted compare lo que se dice desde este púlpito. Y usted pueda discernir que es verdad y que no es verdad. Hermano, estemos en alerta. Estemos en alerta porque hay muchos falsos maestros en medio de nosotros o alrededor de nosotros. Por lo que la iglesia reformada debe de predicar más, debe de evangelizar más, debe de ser más celoso de su confesión. Nosotros no estamos llamados a simpatizar con los falsos maestros. Nosotros no estamos llamados ni tan siquiera a tener relación con los falsos maestros. Nosotros estamos llamados a señalarlos, a regañarlos y a llamarlos al arrepentimiento. Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio de salvación que opaque esa falsedad y los perdidos realmente puedan ver a Cristo crucificado como el único medio para nuestra salvación. Hermanos, sigamos la doctrina de los apóstoles como el apóstol Pedro nos había dicho antes, cuando él expuso que la palabra de Dios es inspiración de Dios. Ese es nuestro estándar. Esa es nuestra guía, esa es nuestra roca que nos lleva constantemente a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, amado Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es precisa y directa. Mi Dios, ayúdanos como iglesia a no seguir falsos maestros. Hemos visto en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cómo querían opacar el mensaje de Dios. Mi Dios, de igual manera, vemos cómo en la principio de la historia de la iglesia también querían opacar el mensaje de Dios junto a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a seguir tu palabra, a no ser cristianos solamente de domingo, sino cristianos de la Biblia, que realmente invirtamos nuestro tiempo en conocer las Escrituras y exponer a aquellos falsos maestros a la luz como falsos profetas. Señor, ayúdanos como iglesia a seguir a nuestros maestros, a confiar en que Dios nos ha puesto en su soberanía, en su decreto, maestros que velan por nuestra vida, pero no solo eso, sino maestros que están guiados por el Espíritu Santo a predicar a nuestros corazones, que lo que recibimos domingo tras domingo es lo que tú has determinado que es necesario para nuestro crecimiento como creyentes. Y ayúdanos a rechazar toda tentación de buscar afuera como recurso primordial. Pero también cuídanos, Señor, de no ser como aquellos que quieren escuchar cosas bonitas que al fin y al cabo los llevarán a la perdición. Danos más sed de tu verdad.
Danos más sed de tu palabra. Danos un carácter para poder recibir cualquier cosa que nos señale a nosotros lo que es justa, porque es por medio de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús.